Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Desde ahora, en la 92.9, Beatriz Sánchez y Francisco Iglús son Combinación Clave. Información, opinión y debate son una combinación clave, junto a sus panelistas e invitados. Combinación Clave, en la 92.9. Somos como tú, somos la clave. Nueve de la mañana, 2 minutos. ¿Cómo están todos? Esto es Combinación Clave. Iniciamos el programa cuando esta ya es la tercera semana de enero, ¿no? Tercera semana de enero, 11 de enero, día en que el ex entrenador de la selección chilena puede ser, digo, el ex entrenador, porque eso ella. Es como el casi ex entrenador. Exactamente. Como va a ser bien riguroso, pero efectivamente, si él se quiere ir, ya es difícil que uno lo proyecte por mucho más tiempo, ¿ah? No, se tiene que ir ahora. Está en Zúrich ahora. En un ratito más empieza a hablar con la prensa mundial, porque además es el único entrenador de los nominados que está para la premiación de la FIFA. ¿Eso significa algo, Pancho, o no? Eso significa que los otros dos decidieron quedarse trabajando. No, sí. Pero, a ver, clásicamente cuando hay premiaciones, habitualmente le soplan al ganador para que vaya. Yo creo que él es. ¿El ganador? Sí. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Sí, porque si no, o sea, sería súper feo entregarle el premio a uno que no está, po. Y el único que está, dejarlo ahí mirando, como aplaudiendo. Sí, lo que pasa es que por fecha el único que podría estar, digamos, pero no. Sí, pero ponte tú, no sé, pues Guardiola anda en una gira por Qatar con el Bayern Múnich, que es estas giras que no sirven para nada, es pura promoción es pura plata que entra nomás, po. No, yo lo entiendo, pero es más difícil que se pegue el pique, ¿o no? Porque está más lejos. Pues o sea, si hubiese estado Guardiola trabajando, pero en Alemania, pues es un tramo corto. Sí. De Qatar tiene que pegarse no sé cuántas horas igual. Pero yo me imagino que eso es menos que de Chile a Zurich. Sí, claro, pero es que con la salvedad de que San Pauli no está en concentración. Exactamente, sí. Es como, pero entiendo lo que dice, O sea, que sería súper feo que se lo dieran a uno que no está y son 3 nomás y hay uno que sí. está. Yo entiendo eso. San Paoli está en desconcentración, que es otra cosa. Está en otra, yo eso Sí. coincido plenamente, está en otra, sí, claro. Sí, pero no, yo creo que Arturo Salá fue súper claro. Hoy día viene una información en el Mercurio respecto de que ya tomaron contacto con un técnico que quiere estar, que son los que valen para hacerse cargo, digamos, que es un técnico que le conoce la mano a los jugadores, que fue ayudante de un seleccionador como Marcelo Bielsa, que tiene muy buena relación con los jugadores, a diferencia de San Paoli. Esa relación ya se perdió, que los jugadores le creen, que es una cosa que ya no ocurre con San Paoli, y que tiene la intención de estar, que no es menor, es Eduardo Berizzo. Sí. Que, digamos, dirige un equipo donde, para que se hagan la idea del equipo, la figura de Fabiano Orellana, que en Chile no ve una cuando juega por la selección. Va sexto en la Liga Española, no es menor. Oye, pero una pregunta, ¿no hay posibilidad, Bielsa no está fuera del radar? Porque Bielsa no está con equipo, ¿o sí? Bielsa no está con equipo. Bielsa tiene muy buena relación con Salá. De cuando Salá era técnico de la U y él entrenador de la selección chilena, arreglaron un problema puntual por citación de jugadores con la visita de Bielsa, lo que era el Caracol Azul en ese entonces. Pero la prioridad que tienen hoy día es Eduardo Berizzo. Ya. Básicamente porque saben que con Bielsa es muy difícil ganar algo, en el sentido de que Bielsa es un técnico tan dogmático que nunca te va a variar absolutamente nada de su planteamiento futbolístico. Lo único que te varía es la cantidad de defensores con los que enfocan los partidos, dependiendo de la cantidad de atacantes del rival. Pero el resto, el manejo de balón y todo eso que se fue logrando con Jorge Sampaoli, Bielsa no lo tiene. Bielsa es vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Es muy entretenido ver a los equipos de Bielsa, pero Bielsa no gana un título hace una porrada de años, digamos. Sí. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos en el corazón por todo lo que pasó y por cómo jugó Chile, porque además justo estuvo esta confluencia con los grandes jugadores y eso. Entendiendo que, claro, Sampaoli de alguna manera fue como... Era como, él mismo decía que admiraba a Bielsa, pero tenía la capacidad de repente de cambiar un poquito el equipo si lo necesitaba. Sí. Bielsa no. Bielsa no. Se casa, y ese es su gran problema, digamos. Bielsa nunca defiende. Ahora, yo no sé si la NFP también quiere seguir con los entrenadores complicados. No, pues. Entendiendo que son todos un poco complicados. Son todos egocéntricos.
son todos, sí, son tipos de personalidades particulares. Es una locura ser entrenador. Si no es cualquier cosa. No, yo me imagino, o sea, vivir siempre en la cornisa. Sí. Es súper complejo. Dirigir un grupo humano también es muy complejo. O sea, no, yo entiendo. Por eso te digo que no es. Todos tienen algún tipo de maña grande, me imagino, ¿no? Por lo que significa la pega, mucho estrés. Pero hay tipos que son más especiales que otros, por llamarlo de alguna manera. Y como todos, porque toda la gente pega y algunos que son más demasiado especial. Demasiado especial. Berizzo no. Berizzo es un tipo bastante más llevable, que hizo una muy buena campaña acá en O'Higgins de Rancagua, fue campeón, es el primer técnico campeón en la historia de O'Higgins de Rancagua, y que ha demostrado tener dedos para el piano, pues eso no te lo muestra cualquiera, una carrera súper rápida, y tiene un aval grande el Toto Berizzo para llegar a Chile. Él es compadre de Marcelo Salas. Marcelo Salas no está hoy día en el directorio de la NFP, pero es uno de los hombres de confianza de Arturo Salas. Y él es el que está llevando esa, no sé si esa negociación, pero por lo menos él, compadre, hazme esta paletea. ¿Estás interesado? Sí, estoy interesado, vamos. Sí, pero lo que pasa es que además yo me imagino que independiente de la paletea, digamos, y entiendo que puede ser la paletea venirse a meter en un momento complejo, pero siempre, o sea, me imagino que para cualquier técnico entrar a la selección chilena hoy día es interesante porque está bien encaminada, o sea, viene un mundial, tiene muchas posibilidades de quedar, está con un grupo humano, o sea, un grupo de jugadores que es bueno, entonces yo creo que igual es atractivo, ¿no? Es interesante y es desafiante. Sí. Porque tiene, bueno, el desafío 1 es llegar al mundial, el desafío 2 es hacer historia con el equipo en un mundial, que es una cuestión que uno ve como absolutamente lograble hoy día. Sí. O sea, hay pocas selecciones en el mundo que sean mejor que las chilenas, creo que ninguna. Ninguna, si abiertamente mejor, ninguna. Y el desafío está además en lo que viene. Y esa es la pega del entrenador que llegue. Vamos a estar hablando sobre esto con el panel en un ratito más y sobre tantas otras cosas. Uno de los temas que se instaló desde la semana pasada nuevamente es la colusión, a propósito de la acusación que hay sobre las 3 grandes cadenas de farmacia, es decir, de supermercado. Lo que pasa es que uno podría decir asfalto, farmacias, navieras, productores de pollo, papel, tisú, en fin, son los supermercados, esta vez en la acusación. Ayer hubo un llamado a boicot, un llamado público que se hizo a través de las redes sociales para que la gente no fuera al supermercado. Exactamente. ¿Tú fuiste? No, venía viajando. Venía viajando. ¿Alguien de acá fue? No, a propósito, yo tampoco. Yo vi fotos de supermercados vacíos, absolutamente. Yo también vi fotos de supermercados vacíos. Yo no sé si alguien fue a mirar o vio. Yo vi solo por las redes sociales, porque tampoco me asomé a ver. Por las redes sociales vi fotos de ciertos horarios que estaban prácticamente vacíos. Y me llamó la atención, porque yo cuando vi el llamado en redes sociales dije, esta cuestión nunca. Si la gente igual tiene que... Y no fue. Sí, y el sábado y domingo son días en que se va al supermercado porque evidentemente la semana es más difícil. Exacto. Bueno, tenemos en línea, y está asociado con todo esto, sobre todo esa mirada, la del consumidor, al director del CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, es Ernesto Muñoz. Ernesto, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Beatriz, Francisco, ¿cómo están ustedes? Bien, pues, director, sorprendido con lo que pasó ayer. ¿Lo sorprendió usted o no? Mire, yo creo que esto es un signo de que los consumidores se están empoderando cada vez más en nuestro país. Hay que recordar que cuando uno ve el desarrollo de la protección al consumidor desde un punto de vista comparado, en cada uno de los países, junto con el desarrollo de una cultura corporativa, evidentemente, que rechaza el abuso y de unos poderes estatales que permiten establecer los incentivos correctos, también se desarrollaron movimientos consumeristas muy fuertes durante estamos hablando de Estados Unidos, los 60, los 70, y una de las herramientas que se utilizaban también con bastante intensidad justamente era el boicot. Ahora, nosotros lo que estamos viendo acá en el último tiempo es, yo creo, un despertar ciudadano que en este caso también se está traspasando a la esfera de consumo, y en ese caso también es destacable que surjan estos llamados justamente por la indignación que producen los hechos que se han ido conociendo por la opinión pública en los últimos tiempos. Ernesto, yo sé que el CERNAC no fue el que llamó a esto ni nada por el estilo, pero ¿ustedes pudieron monitorear como CERNAC si efectivamente pasaba esto del boicot ciudadano o no? ¿O solamente lo vio por las redes? Estuvimos monitoreando las redes sociales porque de hecho nos interesa. Nosotros tenemos un departamento de participación ciudadana. ¿Ya? Y en ese departamento de participación ciudadana no solamente se ocupa de fortalecer a las asociaciones de consumidores, que son principalmente las organizaciones que representan el interés de los consumidores, además del Estado, del CERNAC, sino que también la participación de los ciudadanos, ya sea activamente
en la política pública de protección al consumidor o a través de este tipo de acciones. Entonces, sí lo hemos estado monitoreando, no tenemos una cuantificación, al parecer sí produjo algún impacto, y lo que me interesa a mí destacar de esto es que lo que refleja es que hay un discurso que se hace también patente en la ciudadanía, que es un discurso de que el mercado tiene que funcionar para todos, es un mercado que tiene que funcionar con reglas claras, que se cumplan, y hoy día muchas veces esas reglas no se cumplen porque las empresas que se coluden, las empresas que no respetan los derechos de los consumidores, no tienen todos los incentivos para respetar estrictamente la ley, ya sea porque las sanciones son bajas o porque la capacidad de los propios fiscalizadores en estos mercados no es la suficiente. Entonces, junto con este tipo de, digamos, de llamado a la ciudadanía, también hay un llamado de la ciudadanía a mejorar lo que tenemos como legislación. Seguimos conversando con Ernesto Muñoz, el director de Cernac. Ernesto, se les agrega una pega gigante al Cernac ahora de tantas colusiones juntas, digamos. Pero, ¿cómo han seguido las conversaciones con...? Porque aquí hay que separar cosas para que uno no se pierda. Hay algunas acusaciones de colusión donde hay aceptación por parte de las empresas, como en el caso del papel de limpieza, donde las empresas, aquí hay delación compensada de las dos involucradas. Entonces, claro, se espera que el Tribunal de la Libre Competencia diga, bueno, cómo fue el sistema, y efectivamente les diga son culpables de esta manera u otra. Pero al haber un reconocimiento, ustedes ya pueden inmediatamente, y lo están haciendo, contactarse con ellos para ver de qué manera piensan, o si es que lo van a hacer, compensar a los ciudadanos, digamos. En los otros casos, en el caso de los pollos, finalmente se llegó hasta la Corte Suprema, pero hay sanción y también se puede avanzar. En el caso de los supermercados, las tres cadenas han dicho que ellos no se coludieron, entonces seguramente esto va a seguir un proceso largo. ¿Cómo se opera en los distintos sentidos? ¿Se espera hasta el final? ¿Se empieza a avanzar con algo? ¿Cómo se ha avanzado con la CMPC y SCA? ¿Qué pasa en el caso de los pollos? ¿Cómo nos presenta usted ese paralelo que está haciendo el Cernac? Bueno, usted dice con justa razón, hay tres elementos fundamentales al momento de determinar las acciones en un caso de libre competencia. El primero es la responsabilidad. Y la responsabilidad se fija ya sea a través del tribunal, cuando no hay delación compensada, o cuando, por ejemplo, en el caso de los pollos se sigue hasta las últimas instancias judiciales. La Corte Suprema unánimemente, así como el Tribunal de Libre Competencia, condenó en ese caso a las productoras, incluso ordenó la disolución de su asociación. En esos casos, cuando la responsabilidad está bien establecida, entonces proceden los otros dos elementos. Primero, responsabilidad. Segundo, determinación de los perjuicios. Esto es, ¿cuánto fue lo que se cobró por sobre lo que debería haberse cobrado si el mercado hubiera sido competitivo? Y una vez establecidos esos perjuicios globales, la forma en la que estas compensaciones pueden hacerse efectivas a los consumidores. Estas son evaluaciones complejas que requieren de modelos econométricos y requieren también de información. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Por ejemplo, en el caso de la colusión del papel tisú, ahí existió un reconocimiento explícito de responsabilidad por parte de las empresas. Nosotros dijimos, ya que la responsabilidad está bien establecida, entonces vayamos a la segunda parte, que es la determinación de los perjuicios. E hicimos un llamado a ambas empresas que habían utilizado el mecanismo de la delación compensada a que pudiéramos iniciar una mediación colectiva. Esto es, antes incluso de presentar una acción colectiva, mediar para tener la información, determinar los perjuicios y luego saber cómo hacemos la compensación. Una de las empresas acogió ese llamado, la empresa CMPC, y nos ha entregado hasta el momento toda la información que nosotros necesitamos ahora para empezar a trabajar sobre la base de estos modelos para determinación de perjuicios. En el caso de la otra empresa SCA no acogió el llamado y por lo tanto la vía para poder reclamar las compensaciones en ese caso va a ser la vía judicial. Nosotros como Cernac hemos establecido aquí un criterio que es bastante sencillo. Cada vez que existe una colusión que afecta a los consumidores, la compensación es algo mínimo que tiene que entregarse. Esto es, no puede existir un enriquecimiento ilícito sin perjuicio de las multas o incluso en el futuro de las penas de cárcel que puedan aplicarse a las personas que representando estas empresas estuvieron implicadas en la colusión. Hoy día lo estamos haciendo con las herramientas que la ley franquea y de hecho hay una jurisprudencia bastante clara del año 2013 y también un pronunciamiento de la Corte Suprema anterior respecto de que el procedimiento colectivo que está en la ley del consumidor es el mecanismo que establece la legislación chilena para poder reclamar esas compensaciones. Hacia el futuro, ¿qué es lo que miramos? Que esto va a ser mejorado porque en el proyecto de libre competencia que está actualmente en tramitación y que esperamos que salga muy pronto, idealmente dentro de este mes, se establece que las compensaciones y el procedimiento se podrá tramitar ante el propio Tribunal de Libre Competencia. Y esto tiene una serie de ventajas. En primer lugar, porque el Tribunal de Libre Competencia ya conoció en la primera instancia sobre las infracciones que motivan la primera parte de la responsabilidad. Entonces va a conocer el caso. En segundo lugar, porque ya tiene un conocimiento técnico y por lo tanto estas discusiones que tienen que ver con
modelos para poder determinar cuál fue la circunstancia en la que el mercado operó y cómo habría operado, que son bastante complejos, va a tener toda la capacidad para enfrentarlo y va a ser más rápido. Entonces pensamos que esto va a mejorar en el corto plazo, pero desde ya nosotros hemos estado trabajando desde hace años para representar este criterio que es mínimo. Los consumidores deben ser compensados y además en Chile no estamos pidiendo nada que no sea bastante más robusto incluso en el exterior, en Estados Unidos, sin ir más lejos, para representar estas compensaciones. A raíz de los hechos que lesionan la libre competencia, se establece una compensación que es el triple de lo que se ha establecido en contra de los consumidores. Por lo tanto, aquí lo que nosotros hemos dicho es, este es un mínimo y nosotros vamos a seguir con las herramientas que nos franquea la ley, defendiendo el interés de los consumidores. Director, le quiero hacer dos preguntas. ¿Qué ocurre en caso de que el consumidor no sea compensado? ¿Qué ocurre con la empresa? Y lo otro es si es muy fácil coludirse con la legislación actual acá en Chile, teniendo en cuenta ejemplos como el mismo que usted cita, Estados Unidos, donde, no sé, miembros de directorios o dueños de empresas que vayan más o menos en la misma línea no pueden juntarse ni siquiera en un cumpleaños, digamos. Bueno, lo que hemos visto en el último tiempo yo creo que es el resultado de mejoras que se hicieron a partir del año 2009, entregando a la Fiscalía Nacional Económica mayores competencias y capacidades, las llamadas facultades intrusivas. Esto es la capacidad, por ejemplo, de intervenir teléfonos, de allanar oficinas, de capturar computadores, como en este caso, que recordemos que el año 2011 surge esta investigación a partir de la incautación de computadores en el caso de los supermercados. Por lo tanto, hemos ido trabajando y mejorando la legislación. Lo que se ha hecho como diagnóstico hoy día es que eso requiere todavía de una mejora en dos, yo diría, puntos que son muy importantes. El primero, el que usted señala, esto es que la herramienta de la disuasión y también del castigo asociado a un tipo penal específico para conductas colusorias es una herramienta muy utilizada también en derecho comparado. Y aquí se ha dicho, bueno, vamos a utilizar esa herramienta porque primero es una herramienta disuasiva efectiva. Y segundo, porque claramente al sentido de justicia, digamos, de la gente no le hace mucho sentido que una persona que roba algo, digamos, un robo hormiga, se vaya a la cárcel y las personas que se coluden para perjudicar a todos los chilenos no. Desde ese punto de vista, entonces, la legislación va a mejorar. Y lo segundo que es importante también como mejora es que, como vimos, por ejemplo, en el caso de los pollos, que las empresas tuvieron ganancias por $1.500 millones, la multa no alcanzó ni siquiera el 3% de esa ganancia. Y lo que el proyecto de ley dice es que las multas van a poder ser proporcionales, incluso el doble del beneficio obtenido o el 30% de las ventas. Eso significa entonces también una disuasión, pero por sobre todo un castigo efectivo, además todo esto de las compensaciones que se tienen que entregar al consumidor. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos viendo, y probablemente vamos a seguir viendo en el corto plazo, es un resultado exitoso en el sentido de poder detectar y detener estos carteles. No significa que esto no ocurría antes, probablemente ocurría, pero no estaban las facultades suficientes como para poder detectarlo, y la idea entonces no solamente detectarlo, sino que impedir que ocurran, y para eso se está modificando la legislación. ¿Qué ocurre con el que no compensa, perdón, director? Bueno, en este caso tienen que compensar. Ahora, yo lo que digo como director del CERNAC, y en esto represento, digamos, un criterio que se empezó desde antes, digamos, de esta gestión, incluso durante el gobierno anterior, a defender este principio clave que la jurisprudencia ha acogido, en el sentido de que debe compensarse el consumidor. El que la empresa sea declarada responsable, entonces luego supone que vamos a iniciar las acciones colectivas. Las acciones colectivas en el caso de que no existe un reconocimiento, la empresa no quiera compensar, o las mediaciones colectivas si encontramos una disposición por parte de la empresa. En ambos casos, nuestro propósito es que al consumidor se le tenga que compensar. Se ha hablado acerca de la dificultad para determinarlo. Efectivamente, es complejo determinar un escenario en el que primero uno tiene que saber cuál fue el precio que debió haberse cobrado y cuáles son los prejuicios. Pero eso se puede hacer, se hace. Y en segundo lugar, respecto de cómo se hace llegar a los consumidores, aquí hay que distinguir dos cosas. En este tipo de casos, lo que nosotros estamos diciendo no es necesario, porque sería imposible que la gente haya guardado, digamos, las boletas o los comprobantes del papel confort, por ejemplo, que compró hace 10 años. Aquí lo que estamos hablando no es tanto de un interés colectivo en el sentido de probar específicamente dónde usted compró, sino un interés difuso, esto es de una infracción que produce daño a un conjunto que es más o menos determinable de consumidores. Y en ese caso, entonces las vías para compensar tienen que ser equivalentes a digamos, a la forma en que se produjo. ¿Qué es lo que estamos pensando nosotros? Compensaciones que, sin necesidad de que el consumidor
pruebe efectivamente que compró papel confort o pollo, sí vayan proporcionalmente al mismo número o al número de consumidores que fue afectado. Estamos pensando en un mecanismo que sea, primero, idealmente, un monto en dinero y que se haga llegar a la mayor cantidad de consumidores. Perdón, director, ¿y eso se está pensando para el caso del cartel de los pollos y también del papel tisú? Efectivamente, en el caso del papel tisú, recordemos que lo que nosotros hicimos, como acabo de señalar, fue una mediación colectiva. De hecho, en esa mediación colectiva también están participando las dos asociaciones de consumidores más antiguas de nuestro país, CONADECU y ODECU. Y ahí lo que nosotros buscamos, primero, durante el primer semestre de este año, esperamos tener claridad respecto del monto de los perjuicios y también del mecanismo. Ahí el mecanismo, y eso lo hemos conversado y lo hemos dicho también con la asociación de consumidores, no puede ser, por ejemplo, una simple rebaja, digamos, de los precios de los productos, porque eso incluso produciría el efecto contrario. Esto podría aumentar la participación de mercado de aquellas empresas que estuvieron involucradas en la colusión. Y por eso entonces nos parece que ese monto en dinero representativo de un perjuicio que pueda ser un perjuicio promedio a las familias chilenas es la forma más adecuada de hacerlo. Estamos conversando con el director del CERNAC, Ernesto Muñoz. Director, ¿cuánto se puede demorar el proceso cuando es una mediación, que hay una conversación de por medio? Porque, claro, en una conversación ustedes pueden tener súper buenas intenciones, pero no necesariamente la empresa coincide con ustedes de la forma de compensar. Eso es una cosa. Y lo otro tiene que pasar también por este acuerdo, me imagino, por una ratificación judicial. No sé si va de esa manera. Y en el caso de los pollos, que yo no sé si tienen tantas ganas de participar, digamos, en una mediación independiente que la Corte Suprema haya zanjado la situación, ¿cuánto se puede demorar entre que empiezan a conversar, como es ahora, hasta que efectivamente este tipo de compensación llega al bolsillo de los consumidores? Bueno, no tenemos experiencia, pero claramente nuestra expectativa es que la mediación colectiva, no la acción, la mediación colectiva sea un mecanismo más rápido. Nosotros hemos dicho durante el primer semestre de este año deberíamos tener claridad tanto de los perjuicios como la forma en la que se va a hacer efectiva. Eso, digamos, es un esquema bastante más rápido que si uno se pone la alternativa contraria, por ejemplo, en el caso de los pollos, donde nosotros tuvimos que demandar colectivamente. Ahí esos juicios colectivos pueden demorarse 3 años, 4 años fácilmente con todos los recursos, lo que hace que esa alternativa no sea la más ventajosa para los consumidores y por eso nosotros hemos intentado el tema de la mediación colectiva. Ahora, si en cualquier momento nosotros estimamos que esa mediación colectiva no está produciendo los frutos que necesita, esto es una señal fuerte por parte en este caso de esa empresa, de que reconociendo los hechos también se pone desde el punto de vista práctico con los efectos de ese reconocimiento, en este caso la compensación, nosotros podríamos intentar otras acciones. Por ahora pensamos que esto está avanzando, tenemos buenas expectativas porque la información que se ha solicitado se ha entregado y por lo tanto vamos a estar informando de su avance, pero ciertamente es el mecanismo más rápido de la mediación colectiva versus un juicio que se puede demorar varios años. Sí. Ernesto, yo le quería preguntar por la ley del CERNAC. Nosotros conocemos, hay una súper buena apreciación del CERNAC pública y de hecho Luis Muñoz a través del Twitter nos dice, siempre he visto al CERNAC con buenas intenciones, pero ¿cuándo será que tenga más poder resolutivo? Y sabemos que hay un proyecto de ley que está en el Congreso, incluso un proyecto de ley que fue súper criticado por los gremios empresariales, diciendo que entre la reforma laboral y los cambios al CERNAC era como el acabose. Entonces, si había una reacción así, me imagino que es porque el proyecto les da poder a ustedes, digamos. Pero la verdad es que no hemos visto mucho más avance y sería tan bueno que fueran en paralelo, porque todo esto afecta a los consumidores. Si bien a lo mejor todo lo que tiene que ver con colusión puede ir en otras leyes, en fin, pero la idea es que se robustezca lo que pasa con la gente, que somos todos nosotros, que está en desequilibrio respecto a los grandes y al sistema o cómo está instalado en Chile. ¿Qué pasa con el proyecto que fortalece el CERNAC? Bueno, de hecho, han estado avanzando de manera paralela. De hecho, el proyecto de ley del CERNAC, del fortalecimiento y protección a los consumidores, que incluye facultades para el CERNAC, llegó primero a la Comisión de Economía del Senado. Perdón, pero ¿tiene algún tipo de urgencia? Porque eso es lo que yo había escuchado. Ah, ya, perfecto. Sí. Entonces, ¿tienen plazo efectivo? No es que se le haya sacado la urgencia. Lo que pasa es que la agenda se va, en este caso, por ejemplo, libre competencia, se le va a poner discusión inmediata, lo que hace que vaya a estar trabajándose de manera más rápida, pero el caso del proyecto nuestro ha seguido avanzando. De hecho, se presentaron indicaciones por parte del Ejecutivo hace un par de meses, se han estado discutiendo. De hecho, la semana pasada, y esto es interesante de contarlo, se aprobó en la Comisión de Economía del Senado todo lo que tiene que ver con el régimen de multas. Esto es, la forma en la que se van a aplicar, un régimen especial también para las pequeñas y medianas empresas, para hacer la distinción
Aquí lo que fundamentalmente nosotros estamos buscando es entregar herramientas fiscalizadoras, sancionadoras y normativas, y nos fijamos en cuáles son los reclamos de los consumidores y dónde están los abusos. Y en general se concentran en las grandes empresas, no en las pymes, que muchas veces también son objeto de estos abusos. Es por eso que se ha hecho una distinción que básicamente apunta hacia el cumplimiento de los derechos y que entrega también una forma de poder capacitar también a las empresas más pequeñas. ¿Qué es lo que ha pasado entonces con el proyecto? Se aprobó ya el tema de las multas, estamos discutiendo temas de procedimiento y vamos a pasar luego a un ámbito que yo creo que se ha ido, consensuando de manera importante en cuanto a las facultades fiscalizadoras y sancionadoras. Al principio, cuando presentamos este proyecto de ley, efectivamente, Beatriz, como usted señala, esto, como siempre en las reformas de protección al consumidor, llevo mucho tiempo, me tocó participar en el año 2001 en la reforma que nos trajo las acciones colectivas. En ese tiempo se planteó el tema de la industria del reclamo y de que esto iba a ser destructivo, digamos, para el crecimiento. También escuchamos algo similar el año pasado cuando se presentó este proyecto de ley. Este proyecto de ley, para que la gente sepa, es algo mínimo de lo mínimo. Aquí lo que pasa es que estamos muy por debajo del estándar esperado en la institucionalidad. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, cuando el CERNAC nació a la vida, digamos, jurídica, nació como un cambio de nombre. Se le cambió el nombre de Dirección de Industria y Comercio en esos decretos del 10 de marzo de 1990 a CERNAC, pero sin ley de planta. Lo que hace esta legislación efectivamente es plantearse seriamente qué es lo que se requiere, entregar facultades fiscalizadoras, sancionadoras, y yo creo que hoy día ya nadie está discutiendo que el CERNAC debe fiscalizar, que tiene que tener los recursos, que tiene que tener la dotación, y yo tengo una expectativa muy positiva de que esto surja rápidamente, y de todas maneras el primer semestre del 2016, tratemos de, idealmente antes también del mensaje del 21 de mayo. Ernesto Muñoz, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente. Adiós. Adiós. Ahí está Ernesto Muñoz, el director del CERNAC, con toda la pega del mundo a propósito de las colusiones. Aparte de todo lo que tiene que ver con el CERNAC, están en estas negociaciones y vías para ver la compensación. Acá estaba conversando por Twitter con Helga, que siempre nos escribe, y ella decía que, dice así, un colega tiene una buena idea para compensar, que es bajar al costo los productos por un tiempo determinado, así es parejo. Y yo le respondía que es complejo cuando porque hay un sistema que, claro, se le puede exigir, por ejemplo, o llegar a un acuerdo con la CMPC para que baje todos los costos de su papel tisú y así compense por un tiempo X y así compense a las personas. El tema es que cuando pasa eso, lo que terminas haciendo es que uno sigue comprando ese mismo producto, o sea, los tipos se benefician igual, y lo que hace es romper la competencia, porque si baja sus productos, toda la competencia uno no le va a comprar porque busca la compensación ahí, y esa no es la idea justamente de la sanción que puede haber para ese caso de colusión. Lo que propone Conadecus, que es una de las organizaciones grandes de consumidores que está trabajando junto con el CERNAC, es que los casos de colusiones masivas, como es el papel de limpieza, como es los pollos, por ejemplo, como podrían ser los supermercados si se confirma, lo que ellos proponen es que se haga un cálculo de costo de cuánto ganó la empresa por el tiempo de colusión. Hay cálculos preliminares ya. Del papel tisú o papel para limpieza se dice que ganaron un extra de $500 millones. Una cosa o poca. Claro, en el caso de los pollos, que fue una colusión mucho más larga, $1.500 millones. Es más, hay dos estudios, pero son cifras similares, 1.200, 1.500, el otro es 450, $500 millones. Entonces la idea es eso, lo que propone la Conadecus, y el CERNAC, la otra vez lo conversábamos con Ernesto Muñoz, decía que sí, que es una manera que están mirando, es que suponiendo, y aquí se apela a la justicia o al acuerdo que pueda haber, que todos los chilenos fueran en algún momento afectados, es establecer un monto por chileno. En el caso de los pollos, de hecho, había estado, no los pollos del papel tisú. Si había un monto. Había un cálculo, sí. Era como 20.000 pesos por persona de todo el tiempo de la colusión. Entonces, que se entregara a través de un banco, por ejemplo, Banco Estado, y que la persona fuera con su RUT, y a cada chileno se le volvían 20.000 pesos. Independiente de cuántas veces iba al baño en el día, digamos. Independiente de cuánto papel compraba, digamos. Como una forma de compensar de esa manera, porque así la persona con esa plata que le robaron en el fondo, puede comprar lo que quiera, y si quiere le compra a la competencia, por ejemplo. Esa es un poco la idea. Claro, Helga me decía, no, sí, porque si después se ponen a pelear en tribunales, porque si no hay acuerdo, si hay acuerdo es mucho más fácil, y se exigen boleta y todo, habrá que ver qué dice el tribunal al respecto, porque ahí se complejiza todo, porque nadie tiene las boletas. Y se siente una jurisprudencia además inmediata, con boleta o sin boleta. Claro, a no ser que te toque. Lo que pasa es que como en Chile no hay jurisprudencia, podría tocarte una sala que después dijera, no importa la boleta, yo no la necesito para esto.
Porque pasa que hay Sí. que uno dice, pero ¿por qué hay decisiones tan distintas? Pues las salas tienen impresiones. En Chile no se dicta Es jurisprudencia, verdad. es un tema también. Entonces, bueno, es interesante, es interesante el pensarlo. Estamos en eso. Me tienes de rehén. ¿Ya? ¿Yo? ¿Sabes quién lo dijo? ¿Quién? A la vuelta te cuento. Después. Ah, sí, ya nos decían. A la vuelta. 9:31, hacemos una pausa. Esto es Combinación Clave.